Pues buenas tardes a todas y a todos que nos están sintonizando en este espacio que ya pues es un espacio que hemos estado formalizando e instituyendo desde acá del Instituto para el Desarrollo Humano Sustentable en Mochiquil. Pues estamos muy contentas el día de hoy porque es nuestro tercer conversatorio ya sobre un ciclo que hemos denominado Escuchar para Aprender, una frase que recuperamos de Paulo Freire, pues precisamente para imaginar espacios de compartición, espacios de intercambio de experiencias donde también la comunidad de aprendizaje de Mochiquil podamos aprender de múltiples voces. El día de hoy, quienes estamos acá en la mesa también formamos parte de esa comunidad de aprendizaje. Hemos tenido otras actividades donde nos han acompañado colegas de otras organizaciones y de instituciones, y pues la idea es diversificar esas voces, ¿no? Empezar a escucharnos entre todas, entre todos, para ir aprendiendo nuevas ideas, ¿no? Como les decía, es un espacio de intercambio sobre múltiples dimensiones y temáticas que abordamos en los procesos formativos y educativos de Mochiquil en diálogo con otras experiencias. Cabe mencionar que dentro de estas temáticas y programas contamos con una licenciatura en autogestión sustentable del territorio, de la cual nosotros tres estamos acá, somos parte. También hay una maestría en educación y comunicación ambiental participativa, que dicho sea de paso, está en un proceso de convocatoria ahora para conformar su octava generación. Tenemos también una maestría en sexología y acompañamiento de grupos, con una orientación más desde el ámbito de los procesos de aprendizaje, de la educación en la sexualidad humana, y de ese mismo programa un doctorado también en sexología. Muy pronto también se va a inaugurar el bachillerato comunitario, ¿no? Estamos muy contentos también por ese nuevo proceso. Además tenemos otros cursos de especialización. Ahorita está vigente el programa de formación de formadores y una buena parte de esa promoción pasa a una especialización también, en las que pues van a trabajar múltiples temas que tienen que ver con la organización social, con el acompañamiento de grupos, con la facilitación de procesos, ¿no? Agroecología también, ¿no? Entonces, pues son muchos de los temas que platicamos acá, y de esos son de los que queremos hablar el día de hoy. Nos interesa principalmente, lo decimos en todos nuestros programas, partir de la experiencia como una postura epistémica que intenta rescatar conocimientos y saberes de las personas desde su ámbito cotidiano del día a día, y ponerlas en diálogo con otros conocimientos que a lo mejor puedan ser pensados como unos conocimientos más encumbrados en la intelectualidad, ¿no? Pero a nosotros nos interesa que ese diálogo, no eliminar la posibilidad de conocer otros conocimientos, pero sí dialogar con ellos, y dialogar con ellos de manera crítica. Nos interesa, ¿no? Porque también estamos con la convicción de que esta producción de conocimiento de alguna manera tiene que servir o tiene que estar apuntada hacia la transformación social, ¿no? De personas y de colectivos, ¿no? Y de los colectivos con los que participan estas personas. Pues en ese camino, el día de hoy nos hemos propuesto hablar de un tema que acá en el estado de Chiapas resulta bastante interesante. Bueno, en México en general, ¿no? Que tiene una gran diversidad étnica, pero que Chiapas se caracteriza por tener un alto porcentaje de población indígena. Creo que también puede ser un tema muy interesante para otros lugares como Guatemala, El Salvador y otros países de Latinoamérica que también, bueno, Colombia, y ahorita Isa nos contará tal vez algo, ¿no?
de cómo se han vivido estas políticas de la multiculturalidad y de la interculturalidad. A nosotros nos interesa en particular también porque acá en Moshvikil una gran parte de quienes participan en los procesos formativos vienen de comunidades indígenas, pertenecen a alguna comunidad indígena, y muchas veces esos encuentros requieren de un esfuerzo mayor, ¿no? Cuando nos encontramos frente a conocimientos, frente a cierto tipo de conocimientos, cómo es que unos y otros dialogamos con esos temas, ¿no? Si tiene algo que ver esto también. Entonces, es el tema que nos ocupa el día de hoy, y como les decía, pues queremos partir no tanto de un saber intelectualizado o encumbrado en las nubes, sino de un saber que surja de la experiencia de las y los sujetos que vivimos ese día a día, ¿no? En nuestro papel de estudiantes o en nuestro papel de docentes o de diseñadores de programas también, o de acompañantes de grupos. Entonces, pues el día de hoy hemos invitado a dos colegas fundamentales dentro de nuestros procesos. La primera de ellas es la maestra Luisa Fernanda Palacios, mujer, bióloga, madre, feminista, migrante, colombiana residente en México desde hace 8 años, y actualmente es estudiante de la maestría profesionalizante en agroecología del Ecosur, ¿verdad? Y actualmente pertenece a la colectiva docente de la licenciatura en autogestión sustentable del territorio acá en Moshvikil, en el curso de Dimensiones del territorio. Dimensiones del territorio. Y también tenemos a nuestro colega, el maestro José María Soto Recio, quien tenemos el agrado de que nos esté acompañando. Este año comenzaste, ¿no?, acompañándonos. Él es licenciado en Pedagogía, maestro y doctorante en Investigación Educativa por la Universidad Veracruzana, autor de diversos artículos, capítulos de libro y ponencias. Entre sus líneas de investigación están la educación superior intercultural, las juventudes y los procesos de formación. Bueno, y su servidor, Jonathan Rodas, que también soy parte de distintos programas acá en Moshvikil, y pues nosotros vamos a estar platicando acerca de cómo vemos y vivimos, pensamos y sentimos estos procesos o estas políticas de interculturalidad, tanto acá en Moshvikil como en otros espacios. No sé si ustedes quieran agregar algo de su semblanza que a mí se me haya pasado. No, pues que yo estoy acompañando la materia Dimensiones del Territorio, pero actualmente también estoy acompañando la Escuela Campesina, que es un proceso fundamental en la licenciatura de autogestión, que en un ratito les vamos a hablar un poquito, ¿no? Ya me dijeron que era la animadora de la Escuela Campesina, entonces vamos a estar hablando, pues profundizando un poquito más en qué es esto. Ah, qué chido. Ya, gracias. Gracias. ¿Algo más? Pues decir que estoy acompañando el proceso de la licenciatura en autogestión sustentable del territorio, tanto en su formación aquí en las instalaciones de San Cristóbal como en este proceso que llevan más comunitario en diferentes comunidades de las regiones de aquí de Chiapas. Okay. Pues muchas gracias, bienvenido, bienvenida, y muchas gracias por aceptar la invitación, porque sabemos que pues estos espacios a veces nos dan un poco de nervios, ¿no? Sobre todo en las redes sociales que se van hacia muchos lados. La verdad es que lo que estamos intentando hacer es colocar temas sobre la mesa y abrir diálogo, ¿no? No sentar verdades ni decir la última palabra sobre estos temas, sino compartir la experiencia. Y pues a quienes nos estén sintonizando en el Facebook Live, pues que puedan comentar también en el chat, puedan poner desde ya comentarios o preguntas que quieran hacer, incluso también, pues como les decía, la idea es hoy conversar acerca de qué es esto de la interculturalidad dentro del ámbito educativo, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de interculturalidad. Pues para comenzar es importante decir que el siglo XXI comenzó con nuevos modelos de educación pautados en este principio, ¿no? En el principio de la interculturalidad.
Y la adopción de la interculturalidad generó políticas públicas para el acceso a la educación a poblaciones indígenas, tanto en México como en muchos países de Latinoamérica. A inicios de los años 90, porque esto viene como parte de un largo proceso que también José María, yo le voy a decir Chema porque así lo conocemos acá, también tiene un panorama bastante interesante, pero pues a finales de los años 90 se entendía como un proceso abierto de intercambio de diferentes conocimientos y de interacción entre sujetos de distintas culturas, ¿no? Más o menos. Esto no sucedió de la nada, ¿no? Estos cambios hacia la interculturalidad no sucedieron de la nada, ni solamente como resultado de una política pública del Estado, sino básicamente de la movilización de los llamados grupos subalternos, dentro de los cuales estaban las poblaciones indígenas, que demandaban al Estado, ¿no? Más garantía de derechos y los reivindicaban como tales, ¿no? Muchas de estas demandas alentaron la creación de normativas tanto nacionales como internacionales para que las poblaciones indígenas y las poblaciones que desde décadas anteriores o inclusive desde etapas mucho antes habían sido oprimidas y excluidas de las políticas públicas del Estado-Nación, ¿no? Un ejemplo de eso es el convenio 169 de la OIT, perdón, a través del cual muchas poblaciones lograron poner sobre la mesa y lograron fundamentar más las luchas que estaban llevando a cabo, ¿no? Las luchas por el territorio, las luchas por decidir por sus espacios de vida, por sus bienes, y entre ellos también las demandas y las luchas por acceso a una educación más pertinente con su cultura, ¿no? Hay autores que señalan que no existe un modelo intercultural único y que este debe ser contextualizado. Si esto es así, queremos entonces partir de estas nuestras experiencias para pensar esas posibilidades de la interculturalidad. Bueno, antes de eso también decir, ¿no?, que acá en México todo esto, este paragón del cual estoy hablando terminó o comenzó, no sé, en la creación de universidades interculturales, ¿no?, a inicios del siglo, específicamente en el 2003 con la creación de la primera universidad intercultural en el Estado de México, y de ahí se vino una serie de creación de otras universidades interculturales. Acá en Chiapas también existe esa figura. Pues lo interesante de ver es cómo esta política pública de creación de universidades interculturales y de creación de programas específicos dirigidos a población indígena, si bien es cierto contribuyó a que mucha población indígena entrara a la educación superior, no necesariamente significó un cambio en la idea de educación o en el modelo educativo, sino que solamente permitió el acceso, pero a la educación tradicional y formal que se venía desarrollando. Y pues algunos autores señalan esto como un límite, ¿no? El hecho de que no hubo un cambio sustancial en los planes y programas de estudio de poblaciones, como se esperaba que pudiera suceder bajo este principio de la interculturalidad. Y en eso me parece que en Moixbiquil también tenemos ese desafío, ¿no?, de seguir imaginando cómo trabajar la interculturalidad, y pues eso es lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Platicar acerca de eso, cómo lo vemos nosotros, ¿no? Cómo lo hemos trabajado y qué desafíos hemos encontrado en ese camino. Y pues yo ahora sí quisiera comenzar dándoles ya la palabra, pues preguntando, ¿no?, abriendo la conversación, pensando como de qué manera nosotros comprendemos esta noción, ¿no?, este principio de interculturalidad. Entonces, Chema, si quieres. Sí, claro. Pues primero que todo, muchas gracias, Jonathan, por la invitación, y muchas gracias también a todas y todos los que están siguiendo la transmisión. Yo quisiera continuar con este planteamiento que nos lanzas sobre que la noción de interculturalidad es
es algo que se ha venido conformando de manera sociohistórica y que ha retomado principalmente tres dimensiones importantes en el caso mexicano y en todo Latinoamérica, ¿no? Que es una dimensión económica que tiene que ver justo con la entrada oficial del neoliberalismo, también con una dimensión sociocultural de estas luchas de los pueblos originarios por la autonomía a sus territorios, a sus tierras, a su educación, al derecho. También que también está imbricada con una dimensión gubernamental, ¿no? Que es este diálogo con el Estado que se ha mantenido. Y entonces con esos elementos se podría ver a la interculturalidad pues como una ruptura hacia las políticas educativas públicas del siglo XX que indigenistas, ¿no? Que tenían como finalidad asimilar en un primer momento y también integrar a toda esta diversidad que existía y que existe y resiste hasta este momento en México, ¿no? Por esta intención de crear un Estado-nación uniforme, ¿no? Uniforme bajo la figura del mestizaje, ¿no? Y también, que también es una ruptura con esta política también multiculturalista, ¿no? De la tolerancia, de la segregación, del reconocimiento, pero no de la autonomía y del derecho, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo la interculturalidad se asentó justo a finales del siglo XX, ¿no? Y entonces, desde ese marco sociohistórico, yo empiezo a analizar la interculturalidad primero como un proyecto político. Es un proyecto político en el cual pues se pone al centro la diversidad. También creo que podría ser visto como un modelo educativo, como un modelo que de alguna manera destaca la necesidad de tener esta pertinencia sociocultural y lingüística, y como una herramienta de análisis que nos permite ver las relaciones de los encuentros de diferentes culturas en un mismo espacio, ¿no? Y entonces la interculturalidad pues pone al centro la diversidad, las desigualdades y también las diferencias, ¿no? Pues es interesante eso. Antes, no sé, Lisa, si tú quieras agregar algo. Tengo algunas ideas ahí. Bueno, pues buenas tardes, primero que todo, pues muchas gracias Jonathan, Rox, que está ahí detrás de cámaras por la invitación, gracias también a quienes se conectan en esta transmisión y bueno, quienes van a ver la transmisión en los siguientes días. Pues yo siento que la interculturalidad, para que pueda aterrizarse, debe ser vista como un proceso permanente. Es un principio, es una postura política, pero debe ser un proceso permanente, sobre todo de reconocimiento de la diversidad de culturas, de cosmovisiones, de conocimientos, de interpretaciones de la realidad, de lenguas, de idiomas, de contextos, pero que no solamente se quede en un reconocimiento, también que se quede en una comunicación y en un aprendizaje permanente también. Yo creo que es este proceso como que esto de la interculturalidad también es una visibilización permanente de la diferencia y que también nos invita a romper con esta historia hegemónica de que hay una cultura dominante y que hay otras culturas subordinadas, ¿no? Creo que parte de ahí y que esto es un posicionamiento político, también es un principio. Y que un poquito aterrizado a la educación, pues aquí lo que nos trae es todo un reto de cómo articular estas diferentes formas de las diferentes formas de conocimiento que existen, ¿no? No solamente reconocerlas, no solamente que estén sentadas todas en una misma aula, sino que realmente cómo es que logramos resignificar estas experiencias, cómo es que logramos valorar, cómo es que logramos nombrarlas, pero cómo es que logramos complementar estos saberes con las diferentes posturas
de analizar y de ver el mundo, ¿no? Entonces eso es un poco como siento que la interculturalidad ya puesta en práctica. Claro. Interesante que tú decías también, bueno, Chema también lo decía, ¿no? Cómo el asunto de la interculturalidad de alguna manera sí logra traspasar la idea del multiculturalismo solo como reconocimiento, ¿no? Yo recuerdo que pues en algunas lecturas que hacía y también en algunas pláticas decíamos, bueno, no basta reconocer, porque el debate también es que tiene que haber redistribución, ¿no? Porque el solo reconocimiento nos llevó a crear bueno, no a nosotros, ¿no? Sino a quienes tomaban las decisiones, el Estado particularmente, a crear un multiculturalismo neoliberal que únicamente se satisfizo diciendo, pues sí, todos somos distintos y lo folclorizó, ¿no? Entonces cada grupo cultural distinto que se exprese, pero sin que hay reconocimiento, sí, pero sin que eso significara redistribución y lo que decías tú, Luisa, ¿no? De cómo esa redistribución se hace también con base en la diferencia y de lo que cada grupo necesita o puede poner al servicio en este caso, de la educación, ¿no? Que era donde te decía yo antes de empezar, veía el peligro del multiculturalismo, ¿no? De ver, de quedarnos conformados con que sí, todos somos distintos, ¿no? Bueno, ¿y luego qué? ¿No? Sí, a mí también me gustaría complementar esta parte que estamos abordando de ya la interculturalidad dentro del ámbito educativo, que como lo planteaba Luisa, ¿no? Es una alternativa para recuperar y reposicionar los saberes comunitarios. También me parece que otra apuesta que tiene esta mirada o esta mirada de formación es el papel que juega la comunidad dentro de la formación universitaria, ¿no? Y el vínculo que establece entre la institución educativa y los contextos en los cuales las y los estudiantes provienen. Esta relación más cercana, más horizontal, presente, y pues que en algún sentido tiene la intención de promover este arraigo, ¿no? Y defensa del territorio. Otra parte que también me parece interesante, que plantea distinto este modelo intercultural, es las formas de investigar, las formas de sistematizar la experiencia, la forma de alguna manera, descolonizar estos conocimientos, de sistematizarlos, de ponerlos en práctica y ponerlos en diálogo con otros conocimientos que históricamente han sido los dominantes, ¿no? Y cómo de ahí hacer hibridaciones que permitan apropiárselos y tener otras alternativas de vida ante la visión esta consumista y capitalista que tiene la educación convencional. Yo ahí creería que, pues que ya que nos estamos metiendo más de lleno como a la educación, pues que es importante traer al centro el diálogo de saberes, ¿no? Como una de las formas de poder romper con esto, ¿no? Justamente con esta educación bancaria, con esta educación donde solamente quien está al frente del aula es quien tiene la razón y las demás personas vienen a llenarse de ese conocimiento. Con el reconocimiento real de los diferentes conocimientos, de los diferentes saberes, pero creo que aquí lo importante, y lo hablamos, ¿no? O sea, más allá, para no caer en el multiculturalismo, sino para que realmente sea un proceso intercultural, es ponerlos realmente a dialogar, pero ponerlos en el mismo nivel y no en un nivel menor al que nos dicta la academia, al que nos dicta el conocimiento científico, el conocimiento técnico o el conocimiento de quien tiene un título en la pared. Y en ese sentido creo que es importante pues, revalorizar las experiencias que hay, ¿no? Y justo creo que eso es algo que valoro mucho de la licenciatura acá de Moshpikil, que es que partimos de la experiencia para ir a la teoría y luego vamos otra vez a esa experiencia, vamos otra vez a la práctica, ¿no?
cómo realmente estos saberes del día a día, estos saberes prácticos, estos saberes que nos están dando de comer, que nos están permitiendo vivir, pues realmente los ponemos al mismo nivel que otros saberes, ¿no? Y que los saberes de las otras personas que están acá. Entonces yo siento que, pues nada, que el diálogo de saberes es un elemento central cuando hablamos de interculturalidad dentro de la educación. Y ese diálogo de saberes involucra también eso que llamamos como teoría, ¿no? No la excluye. Que ahorita tú decías algo que me llamó la atención, ¿no? Cómo revalorizamos las experiencias y luego vamos a la teoría, o teorizamos también, ¿no? Que es un movimiento, es un cambio en la forma de crear conocimiento, ¿no? No partir de la teoría para ir a ponerle la camiseta a la realidad, sino partir de la realidad para luego... Les digo esto y se los pregunto cómo ustedes lo han visto en sus experiencias, porque muchas veces cuando se habla de diálogo de saberes, a lo mejor se entiende que uno está negándose a la teoría como se la conoce, o que le va a hacer caso omiso. No, pues como es diálogo de saberes, ya no quiero más libros, ya no quiero autores, ya no quiero bibliografía, porque lo mío es diálogo de saberes. Y no sé cómo lo han visto ustedes también, ¿no? Creo que por ahí hay un desafío también, ¿no? De no cambiar una cosa por otra, sino, como tú decías, integrarlas a todas. Sí, bueno. Sí. No, estaba pensando que justo dentro del diálogo de saberes y esto que comenta Jonathan, entra esta parte de la traducción intercultural, ¿no? Que es, creo que, la herramienta que nos permite intercambiar los saberes, ¿no? Porque dentro de los procesos formativos pues hay diversidad en las y los estudiantes, en profesores, docentes o facilitadores, facilitadoras. Entonces, ¿cómo lograr ese intercambio? Me parece que la traducción intercultural es una herramienta fundamental en el diálogo de saberes, y que también no debemos olvidar que este diálogo está lleno de tensiones y de negociaciones. O sea, no decimos diálogo y todo bonito. No, es un proceso que en algunos momentos puede ser conflictivo, pero que al tener esto y al asumir cada uno y uno su cultura, su papel, tu rol, tu posición dentro del proceso o dentro de la institución, puedes ser más consciente para de ahí pues aminorar las asimetrías, ¿no? Que quizá no se logren borrar del todo, pero que nos permitan de alguna manera lograr esta síntesis, ¿no? Este nuevo conocimiento que nos permite transformar nuestra realidad inmediata. Yo creo que acá pues es importante pues dialogar con, o sea, es que el dialogar con la teoría también es ver qué dicen otras, qué dicen otros, ¿no? Y creo que si lo ponemos en ese nivel y no más allá, sino, o sea, si le quitamos ciertas palabras, si le quitamos cierta grandeza, sino que simplemente es ver qué otras personas han dicho sobre esto mismo que yo estoy viviendo, que yo estoy hablando, pues podemos ponerlo en un nivel de iguales, ¿no? Pero yo creo que aquí, y bueno, una de las preguntas que nos hacían antes era también un poco de los retos, que también vienen los retos de cómo poder hacer dialogar esa teoría con la práctica que estamos viviendo, cuando muchas veces esa teoría se escribe en un lenguaje diferente, en un lenguaje que no es para nada simple, en un lenguaje que no es cercano, que muchas veces está en inglés, ¿no? O en otros idiomas que son diferentes a los que hablamos nosotros, ¿no? Y creo que aquí es uno de los retos de nosotras, de nosotros como facilitadores, de cómo poder traer esta teoría digamos que en lenguajes y en códigos que puedan realmente entenderse, que puedan pues dialogar realmente, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues aquí también está importante como hablar pues de esta justicia lingüística también, ¿no? O sea, si vemos los porcentajes de los artículos científicos, ¿cuántos están escritos en inglés? Y o sea, y el porcentaje de los que están escritos en español son muy pocos, incluso los que son producidos acá mismo en Latinoamérica o en México, ¿no? Pero de esos artículos científicos, ¿cuántos están escritos en Tzotzil, en Celtal, en Chol, ¿no? Entonces,
difícil a veces, o sea, estamos hablando, por más que queramos ponerlos en el mismo nivel, digamos que estamos hablando de otros mundos, de otros lenguajes, de otros códigos, que a veces tenemos que ver cómo los procesamos, cómo los interpretamos y cómo hacemos que este conocimiento pueda ser, o sea, podamos escucharnos todos y podemos entendernos todos y todas. Y creo que eso es uno de los retos, bueno, que personalmente a mí me ha traído la licenciatura, ¿no? Y para quienes nos están viendo y quienes no conocen, pues esta licenciatura está, digamos que está pensada para personas, principalmente de comunidades rurales. Gran parte de las personas que estudian acá son de comunidades indígenas, de pueblos originarios de Chiapas, bueno, también de otros estados, que su lengua materna pues es el totic, es el celtal, es el chol. Entonces, pues ¿cómo hacemos también cuando ya digamos que hay una primer barrera y es no, nosotras no hablamos celtal, no hablamos otzil, no hablamos chol, ¿no? Creo que solamente hay un compañero en todo el colectivo docente que es otzil, y para mí eso es supremamente valioso, que les está pudiendo acompañar en un proceso de escritura, ¿no? Que justo también es uno de los procesos que más ha costado un poquito, pero pues ¿cómo hacemos para que ese conocimiento que ni siquiera está en español, que está en inglés o que está en un lenguaje más complicado, pues pueda ponerse a dialogar con estas experiencias, ¿no? Entonces, pues nada, es uno como de los retos que he visto, como facilitadora también para poder llevar este proceso. Sí, justo esto que comenta Luisa es pues sumamente interesante y desafiante, ¿no? Esta situación que marca de la producción del conocimiento científico, por llamarlo así, ¿no? De la, pues, dominio de la lengua anglosajona por encima de otras, ¿no? Sin embargo, me parece que ahí entran los facilitadores y facilitadoras, ¿no? Me parece que un papel fundamental que tienen estas personas es acercar justo esos otros mundos, esos otros lenguajes, para poner en diálogo la experiencia de cada una y uno de los estudiantes. Y entonces, de esa manera, vencer o trastocar la autorreferencialidad, ¿no? Del conocimiento, que no solo sea mi experiencia con mi experiencia, sino que sea no una experiencia ensimismada, sino una experiencia en relación con lo otro, con los otros, y que también de esta manera rompa con esa idea de que el conocimiento es lineal y progresivo, sino que justo estos procesos formativos a través de la interculturalidad nos permite repensar cómo se construye el conocimiento, ¿no? Y ver cómo más que lineal es algo en espiral que nos va de alguna manera recursando ida y práctica entre la experiencia, la teoría, la sistematización, y que nos permite pues complejizar nuestras formas de comprender nuestra realidad. A mí algo que me llama la atención de lo que se está comentando acá, de lo que ustedes están comentando acá, es que, bueno, desde inicios de siglo y mucho antes, ¿no? Desde las luchas que han venido haciendo los pueblos indígenas y las resistencias, pues se ha pensado este papel de la educación y estas rupturas de las que tú hablabas, ¿no? Para crear otros modelos, y se han creado. ¿No? Las universidades interculturales fue solo una cosa, ¿no? Creada por el Estado. Hay otras, como el mismo caso nuestro, ¿no? Que no son promovidas desde el Estado, sino desde organizaciones civiles o desde grupos autónomos, ¿no? Y con esto quiero decir que ha habido mucha reflexión y mucha práctica alrededor de lo que estamos hablando acá, ¿no? Hay bastantes ejemplos, inclusive algunas de las propuestas del zapatismo de poner en diálogo esos saberes de cómo ellos saben las cosas y cómo los intelectuales también hablan de esas mismas cosas. O sea, ejercicios ha habido mucho.
Pero a mí me preocupa o me llama la atención el hecho de que hay mucha discusión, pero por ejemplo cuando yo me enfrento a los estudiantes para hacer sus trabajos de tesis, volvemos a caer al modelo clásico. Y entonces tú dices, bueno, y entonces toda aquella discusión que teníamos sobre justicia lingüística, justicia epistémica, lo que tú decías ahora de narraciones que no sean autorreferenciales, como que se borraran y de repente es, bueno, toca la tesis, y entonces la tesis es volver otra vez al mismo modelo, ¿no? Es interesante porque ahí a lo mejor tal vez tú puedes decirnos más. Sí, entonces nos da chance de pensar que sí tiene que ser un proceso permanente, ¿verdad? Que no solamente es un lineamiento, una cosa que se nombra, sino un esfuerzo constante de estar haciendo ese ejercicio de relación intercultural de todos los niveles que decía Chema, ¿no? El nivel como proyecto político, como de modelo educativo, ¿no? Porque pues no está acabado, ¿no? En la práctica cuesta, ¿no? Yo creo que igual estamos caminando pasito a pasito, ¿no? Y aquí tampoco es que en esta nueva licenciatura no llevamos muchas generaciones, ¿no? Vamos apenas, ingresó la 7ª generación, van 3 que ya egresaron y creo que vamos caminando como en este proceso. Y cada vez, pues, siento que tenemos como más chance de tener estas reflexiones como personas que estamos acompañando este caminar de las y los estudiantes. Y bueno, ¿y qué hacemos entonces cuando ya llegamos al final, ¿no? Este último proceso final, porque la SEP nos pide unas cosas, porque es una licenciatura alternativa, pero que finalmente responde a los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública. Entonces siento que igual aquí está bueno jugar con las grietas que nos permite el sistema también, ¿no? O sea, siempre hay un margen, siempre hay unas grietas por donde podemos ver, pues por donde, como en la banqueta, ¿no? Esa florecita que sale en medio de todo el cemento. Y yo creo que es importante, pues, poder traer estas discusiones más acá, ¿no? Porque ¿qué hacemos si les decimos, si lo hablamos, si durante las clases hacemos juegos, hacemos otro montón de dinámicas y al final les pedimos un documento cuadrado, formal, ¿no? Entonces, yo creo que igual es importante ver qué podemos hacer también para recuperar esos saberes que tienen, esos conocimientos, esas reflexiones, que finalmente es lo que se quiere un poco más en las tesis, de que reflexionen su práctica, de que reflexionen su paso por la licenciatura y de qué otras formas también se pueden reflejar y se pueden sobre todo comunicar, porque es lo que también queremos, ¿no? Entonces yo creo que es una discusión que está abierta, que igual es bueno que que la planteemos, nos la replanteemos y que vayamos caminando hacia esas otras formas, ¿no? De cómo hacer los trabajos también. Sí, me parece que estamos metiendo otros elementos que complejizan lo que es la interculturalidad y que es justo el tipo de instituciones en el cual se desarrollan estos procesos formativos. Porque, como bien lo señalas, instituciones con enfoque intercultural, tenemos este abanico de universidades que fueron de alguna manera promovidas desde arriba, desde el Estado, que son las oficiales, ¿no? Y dentro de ellas podemos ver cómo hay una misma homogenización de esta mirada, ¿no? Con un tipo de carreras en un principio iguales, con un currículum homogéneo hacia la diversidad. Entonces, es una forma de ver la interculturalidad. Sin embargo, también hay otro tipo de instituciones, como es el caso de Moshpikil, que tiene un poco más, que viene más desde abajo, desde la sociedad civil, desde los pueblos originarios, desde las demandas concretas que tienen de formación, y cómo ahí podemos ver justo estas grietas y estos márgenes de acción que nos permiten elaborar y soñar con otro tipo de formaciones estudiantiles, ¿no? Sin embargo, me parece que mientras más cercanas o mientras más próximas estén estas instituciones al grado de oficialización, es decir, cuanto más cerca están hacia esto, de ser oficiales o de tener una validez con el Estado, mientras más cercanas estén con el Estado,
pues creo que más se reduce el margen de acción, ¿no? Por ejemplo, esta licenciatura, autogestión sustentable del territorio, pues al estar en diálogo con la SEP, que es un órgano oficial, tiene que de alguna manera jugar con las reglas del juego que tiene la SEP para todas las instituciones de educación convencional y no convencional, ¿no? Pero que es justo eso, que quizá este diálogo pues sí nos limite un poco, pero también tenemos otras cosas, y entonces no abandonar y decir que somos sujetos de esa oficialidad, sino que nos permite repensar otras formas de titulación, no solo la tesis, sino también otro tipo de documentos o de otras formas de sistematización que de alguna manera sean más cercanas, útiles, propositivas para las y los estudiantes. Y yo creo que en esta parte que mencionas de que sean útiles, yo creo que ahí también está la respuesta, porque también ¿qué ganamos con llenarnos de trabajos que vamos a dejar almacenados en un lado con las tesis si realmente no está siendo útil para la comunidad o para la familia o para la misma estudiante, ¿no? Entonces creo que también ahí podemos ver, pues podemos ver hacia dónde es que deberían, ¿no? O hacia dónde podemos soñar que apunten esos trabajos finales, ¿no? Que realmente respondan a estas necesidades pues nada, que se están planteando, que se están reflexionando a estas problemáticas o simplemente pues a la sistematización de su propia experiencia, pero que puedan mirarla después, que no dé pereza leerla, ¿no? Que realmente sea útil para sus compañeras. Y entonces acá, por ejemplo, otro reto es también quienes acompañamos las tesis, la mayoría escribimos en español y hablamos en español. Y no sé si eso pueda ser útil también en muchas de las comunidades de las personas que están estudiando acá, cuando van a devolver como, bueno, ya estudié y traigo un documento en español, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que nada, que eso es un tema como para empezar a soñar otros caminos también. Pues ya me están haciendo pensar mucho también, ¿verdad? Porque nosotros partimos de la premisa de preguntarnos sobre la interculturalidad porque tenemos alumnas y alumnos de distintas culturas. Pero preguntarnos nosotros cómo nosotros lidiamos con esa interculturalidad es lo que estoy entendiendo también ahora, porque pues ya lo decían ustedes hace un rato, ¿no? Chema decía, pues tenemos que preguntar acerca de cuál es el papel que juega la comunidad en la formación universitaria. Y no sé si, no me refiero solo a Moswikil, sino a muchos centros educativos que se autonombran interculturales, están haciendo o están abriendo espacio para ese diálogo. Y si ese diálogo hace parte del proceso formativo de los estudiantes, o solo está como pura denominación lo intercultural, ¿no? O sea, cómo estamos discutiendo. Y bueno, y el otro tema es que este asunto lo intercultural se convierte solo en temático, ¿no? Como el género solo mujeres, ¿no? Como lo intercultural solo los indígenas, pero ¿cómo puedes discutir otro tipo de cosas, ¿no? La ingeniería, la matemática, desde una mirada intercultural, ¿no? ¿Qué tienen que decir las comunidades al respecto? Creo que hay bastante y nosotros tendríamos que explorar esas cosas. Lo otro es que hemos estado platicando de los trabajos terminales y de ese tipo de cosas, pero ahora tú decías, ¿no? Bueno, cómo esto está contribuyendo a la vida de las personas y sus comunidades, que creo que no se resuelve como un trabajo terminal, ¿verdad? Sino más bien, como decías, en un proceso permanente. También cómo ahora sí ellos pueden venir a aprender, pero nosotros también aprendemos y cómo ellos van y devuelven y traen y se logra efectivamente ese intercambio. Porque uno lo mira así en las clases, ¿no? Hoy justamente por la mañana hablábamos con un compañero y él decía, hablábamos de Orlando Falsborda, ¿no? Y del sentir pensar. Y él se quedó pensando, un compañero indígena, sí, esto nosotros lo vemos de esta manera. Y lo explicó a su manera. Y dije, pues este es el diálogo que necesitamos. No necesito que memorices
la definición de sentipensar de Falsborda. Lo que interesa es que haya un diálogo y tú también cuentes cómo ustedes lo ven, ¿no? Y que ambos nos alimentemos de eso. Creo que eso es muy importante. Me gustan mucho las metáforas que usas, ¿no? Esta de quitarle su grandeza a la teoría, sin que necesariamente la tengamos que desechar, pero sí quitarle el miedo al monstruo ese que asusta, a todo el mundo nos asusta, ¿no? ¿Dónde está tu teoría? Ay, uno siente que ya se le cayó el mundo, ¿no? Jugar con las grietas, ¿no? También me parece interesante. Ahí tenemos un desafío porque ciertamente en nuestros programas, para quienes quieran inscribirse y acreditarse, están inscritos en la SEMI con Reboe, eso es verdad. Pero también cómo podemos jugar, ¿no? Estratégicamente con esas cosas, ¿no? Muchas personas también quieren certificarse, quieren tener un título sin perder la esencia de sus procesos de aprendizaje más creativos y más, decías tú, ¿no? El que me llamó la atención, no sé si esto va a ser uno de tus argumentos en la tesis, sería interesante, ¿no? Mientras más formalizamos la educación, menos márgenes de acción tenemos, dijo Che. Bueno, es muy inquietante lo que estás diciendo, ¿no? Pues sí, suena interesante porque pues yo que estoy encargado de la clase de seminario y tesis lo veo que les digo, bueno, pues ahora escribir, ¿no? Entonces toda aquella creatividad, toda aquella imaginación, toda aquella fuerza, aterriza en un papel. Yo me quedo pensando también, Jonathan, en esto que mencionaste, de que la interculturalidad históricamente se ha visto hacia los pueblos originarios, hacia las poblaciones rurales, hacia la población campesina en México. Y creo que de alguna manera esta mirada de solo ver la interculturalidad hacia allá sigue reproduciendo este indigenismo, ¿no? De solo... Como ver el género solo como asunto de mujeres. Solo para ellos, para ellas, ¿no? Esta separación o esta exclusividad de que ellas y ellos tienen que transitar hacia estos procesos alternativos, ¿no? Y creo que aquí Moshbikil está también planteando otro tipo de interculturalidad, ¿no? Que son la llegada de estos estudiantes de sectores más urbanos, ¿no? Sectores más urbanos, por decirlo así, mestizos. Entonces, esa también es otra forma de interculturalidad, ¿no? Que habría que también poner en juego esas herramientas para poder dialogar en conjunto, ¿no? Y que seguramente está atravesada por relaciones de poder y por esas cargas históricas, estructurales de racismo, de discriminación, ¿no? Y que esto que nos hablas tú ha sido todo un reto también como para la colectiva docente, porque veníamos de tener generaciones de solamente personas de comunidades rurales que vivían en sus comunidades. Y pasó algo en la pandemia y llegaron las universidades Benito Juárez y de repente las nuevas generaciones pues son generaciones más urbanas. Hay gente que se viene desde Ciudad de México, que se viene desde Cancún, ¿no? Que se viene desde el Istmo de Oaxaca también pues a estudiar aquí. Bueno, vienen una semana al mes a la concentración, entonces ha sido, nos quedamos sorprendidas de ver, ¿no? Como claro, en Ciudad de México tienes toda una oferta de universidades, pero escogieron Moshbikil y escogieron esta licenciatura. Entonces ha sido todo un reto también para nosotras adaptarnos, porque claro, teníamos todo un contenido curricular para personas que están en el campo y que viven en sus comunidades, pero ahora no todas las personas están en el campo, no todas las personas tienen tierra, no todas las personas se dedican a eso. Entonces, por ejemplo, hay materias en donde uno de los ejercicios es hacer la milpa, ¿no? Y siempre en su milpa y se va a estar como reflexionando qué ha pasado con la milpa y bueno, ¿y qué hago si yo no tengo tierra, ¿no? Entonces, ¿en dónde siembro la milpa? Y entonces, claro, hay como ciertas soluciones de, bueno, te la consigues prestada o vas a otro territorio, pero si estamos hablando de territorio, de que yo quiero, o sea, como todo lo que estamos viendo es para transformar mi territorio, ¿cómo voy a ir a un territorio prestado, ¿no? Entonces ha sido todo un reto también para nosotros esto que tú nos estás
planteando de los nuevos perfiles de personas que están llegando, y creo que ha sido lindo también poder, pues poder adaptarlo, poder ampliarlo también, y que justo estas transformaciones que estamos, que queremos desde la licenciatura, porque claro que hay toda una apuesta política, que claro, le decimos sustentabilidad, ¿no? Le decimos autogestión, pero es una apuesta política también de quienes estamos acá, pues de cómo hacemos para incluir esta diversidad y esta multiculturalidad y esta diferencia de contextos, ¿no? Donde se va complejizando pues como mucho más la cosa. Sí. Bueno, interesante porque entonces, como decíamos al inicio, la idea de la interculturalidad no es un discurso bonito de todos cabemos y todos valemos por igual, ¿no? Que es refuncionalizar la idea de la igualdad multicultural, sino plantearnos esta cuestión crítica, ¿no? Y problemática. ¿Qué hacemos con toda esta diversidad en un espacio que de pronto, o en espacios que de pronto por sus mallas curriculares, por sus contenidos, tienen contenidos homogéneos, ¿no? De una o de otra manera, pero tienen contenido? ¿Qué hacemos con todo esto? A mí me gustó mucho lo que dijiste acerca de nuestro papel de facilitadores para acercar mundos, ¿no? Eso está interesante porque pues muchas de las críticas que desde ciertos sectores más tradicionales y clásicos de la academia se hacen a estos modelos de educación alternativo es su supuesto hipismo, ¿no? Y ahora la nueva palabra que les gusta usar, ¿no? Pachamamescas, ¿no? No sé, hay una gran variedad de matices y habría que ver quiénes sí, quiénes no. No sé si las etiquetas nos ayudan, ¿no? Pero en realidad decirnos facilitador, lo digo por esta palabra, no solo es un capricho de ya no quiero ser docente ni quiero ser maestro, sino que quiero ser facilitador, pero la palabra misma tiene una connotación política, ¿no? En el sentido de cómo me posiciono y cuál es mi papel dentro de este grupo. Y a mí me gustó esa idea del papel de acercar mundos, ¿no? Que tendríamos que entrenarnos más en saber cómo dialogan una compañera de Ciudad de México con una compañera tal de acá de Los Altos, ¿no? Sin que ni una ni otra se impongan sobre la otra, sino que hagan ese diálogo conflictivo, ¿no? También no lo vamos a romantizar, ¿verdad? Pero que entren en buen debate. Eso me gusta, la idea de las y los facilitadores como acercadoras del mundo, acercadores de mundos. Y yo creo que en ese sentido como que ha sido central pues una apuesta que es pues que hay en Moshvikil, que es el crear comunidades de aprendizaje, ¿no? Porque en las comunidades de aprendizaje nosotras como facilitadoras entramos a ser parte de esa comunidad, no estamos en un nivel diferente, no estamos en un nivel aparte, sino que somos parte de esa comunidad junto a las estudiantes, junto a las trabajadoras, porque también aquí en cada semana de concentración hay todo un trabajo detrás, ¿no? De quienes están colaborando con la cocina, de quienes están colaborando con el transporte, bueno, con muchas cosas logísticas que se necesitan. Pero también con las familias, o sea, detrás de cada persona que viene a estarse toda una semana entera aquí, pues hay una familia detrás, ¿no? Que también está de acuerdo con que vengan a estudiar, que están apoyando, pero que también están esperando algo de esta persona que está. Entonces, ¿cómo estas comunidades de aprendizaje, pues como que están incluyendo a varios sujetos, sujetas, ¿no? Dentro de... O sea, es muy grande, digamos, ¿no? Es más grande de lo que se puede percibir en las aulas, perdón. Y siento que aquí también es importante como, o sea, el papel que están jugando las metodologías que en las facilitaciones estamos haciendo, ¿no? Porque justo hay una apuesta también que es pedagógica, pero también es una apuesta política a que sean metodologías no verticales, sino que sean metodologías pues que traten de ser lo más horizontales posibles, donde realmente la voz de todas y todas sea escuchada, tenga un peso, sea valorada, y no quiere decir que todo es válido, ¿no? Porque venimos a aprender, pero también venimos a desaprender un montón, ¿no? Y las estudiantes también, y yo creo que eso es súper importante en este proceso también. Y bueno, yo les bueno, como rescatando un poco las metodologías, hay dos que me gustaría como
cómo hablar, en las que creo que, pues, que justo este diálogo se da muy lindo, y uno es como las asambleas, que es importante pues contarles a quienes no saben cómo funciona la licenciatura, que aquí los estudiantes tienen una asamblea mensual, y entonces es lindo porque es un espacio estudiantil donde realmente están debatiendo, están reflexionando cosas, y si hay cosas problemáticas, conflictivas o lo que sea, pues también nos las están comunicando, ¿no? Entonces no es simplemente que aquí vengan a recibir clases y ya está, sino que también hay un espacio que se les da, que lo quieren, que lo piden también y que lo utilizan para esto. Y hay algo que empezó a pasar desde el año pasado, que para mí es una apuesta pedagógica como muy bonita, desde la licenciatura, que se llama la Escuela Campesina o la Semana Campesina. Y eso, bueno, lo que es que de las personas, las estudiantes de los últimos semestres, vienen a una concentración acá en San Cristóbal, pero el mes siguiente la concentración, o digamos que el espacio de clases, la semana de clases, no es acá en San Cristóbal, en Moshbiquil, sino que se hace en la casa de una de las estudiantes o uno de los estudiantes. Durante todo el año se hace en la casa de la misma persona, entonces ahí no nos recibe la estudiante, nos recibe la familia y nos está recibiendo la comunidad. Y esto se pensó un poco o sea, con el objetivo de que se pudieran como poner en práctica, poder aprender un poco más desde la práctica muchas de las cosas que se están aprendiendo desde Moshbiquil, pero aprendiéndolas haciendo, ¿no? Entonces estamos hablando sobre la milpa, les dejamos tarea como que hagan una milpa, pero ahora vamos a hacer una milpa colectiva, vamos a hacer unas curvas de nivel, vamos a hacer unas terrazas, ¿no? Pero no solamente en la escuela campesina estamos aprendiendo pues a trabajar técnicas y prácticas, digamos, agroecológicas o de la agricultura campesina, sino que estamos aprendiendo un montón de cosas. Estamos conviviendo toda una semana en una comunidad que nos está acogiendo, en una familia que nos está acogiendo, entonces tenemos que alimentarnos, ¿no? Tenemos que alimentarnos 20 personas. ¿Qué hacemos para alimentarnos 20 personas, ¿no? Vamos a comer tortillas, un montón de tortillas, pues vamos a aprender a tortear. Entonces hay que tortear, pues hay que nixtamalizar, hay que moler el maíz, ¿no? O sea, es como vivir todo el proceso de lo que significa, pues de lo que significa estar una semana conviviendo ahí. Y han pasado cosas muy lindas, y ahorita me gustaría contarles algo que nos pasó en la última semana campesina, que fue en mayo. Ahorita estamos yendo a Nuevo Jericó, una comunidad en Palenque, que es una comunidad choy, donde nos está recibiendo la familia de Neftalí, y sus hermanas, y su compañera, y sus hijos y sus hijas. Es una familia más o menos de 12 personas, que es una familia grande, y nos está recibiendo como a otras 20 personas, entonces somos un montón de personas, ¿no? Conviviendo ahí. Y es lindo, la verdad es que ha sido muy lindo, porque somos muchas personas, pero nos ha ido muy bien en la convivencia, en la organización. Y detrás de la casa de Neftalí hay un río precioso, hay un río con aguas verdes, con cascadas, está muy lindo. Entonces, bueno, hace mucho calor, estamos trabajando casi todo el día en el campo, entonces pues muchas veces queremos ir al río a refrescarnos, ¿no? Y estamos yendo en el río, y bueno, no solamente vamos a refrescarnos, vamos a pedir cosas, vamos a liberarnos de la mala energía, vamos a sacar todas esas cargas con las que llegamos de otros lados. Y no sabíamos que en ese río, justo en las cascadas donde nos bañamos, pues está la Jau, está el espíritu del río, y es un río sagrado para la comunidad. Pero nosotras llegamos sin preguntar, ¿no? O sea, simplemente llegamos, sí, a echarnos el clavado justo desde esas cascadas. Entonces, claro, empezaron a pasarnos una serie de cosas, y luego la familia nos dijo, bueno, nosotras no les contamos, pero ese es un espacio sagrado para nosotras. Y para lo que ustedes están haciendo, que no es solamente echarse el clavado, echarse el nadado, sino están pidiendo, están tratando de conectar, pues había que pedir permiso, y no lo hicimos, ¿no? Entonces, claro, fue muy fuerte, porque llegamos muchas personas a un espacio, nos recibieron muy bien, pero además llegamos al río, pero no le pedimos permiso al río. Entonces, pues claro, la familia, tuvimos una asamblea familiar con estudiantes facilitadoras, que para mí fue un espacio muy lindo también, ¿no?
Y ahí es donde hablaba de la comunidad de aprendizaje, que no solamente quienes estamos acá. Entonces fue muy lindo poder escuchar a esta familia, pues contarnos, ¿no? Que desde su cosmovisión, qué es lo que pasa en este río y por qué era importante pedir permiso. Entonces hablamos o sea, hay muchas compañeras, sobre todo centrales, hablaron de cómo en sus comunidades se les pide permiso al río, de cómo no lo hicimos, y entonces ahí o sea, como que el gran aprendizaje fue, tenemos que pedirle perdón ahora al río, ¿no? Entonces tuvimos que inventarnos, que ver las formas, que consultarles a ellas, que pedirles permiso para poder pedir perdón a ese espacio, ¿no? Entonces, para mí eso fue uno de los aprendizajes más lindos de la escuela campesina pasada, y creo que para todos, y creo que nunca de las personas que estuvimos ahí nos vamos a meter a un río sin pedir permiso al río, ¿no? Entonces, cómo esos aprendizajes pues van más allá de las técnicas, van más allá de las prácticas, sino que van más, o sea, ahí nos metimos al aprendizaje cultural. Entonces, bueno, eso como contarles, porque me pareció muy lindo, como que fue algo que recordamos, ¿no? Que todos recordamos mucho, y bueno, ahí lo dejo. No, pues muy interesante porque despierta muchas inquietudes sobre esto que estamos hablando, ¿no? Justamente también hoy en la mañana hablábamos cómo, y que creo que viene a tino con esta cuestión de lo intercultural y cómo lo trabajamos en la educación, pues porque en este espacio educativo han privado el pensamiento, eso que denominamos el pensamiento hegemónico occidental, ¿no? Movidos solamente por la razón y por el positivismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo dialogamos sin mitificar, ¿no? y sin satanizar estos otros saberes, como lo que estás contando, ¿no? De pedir permiso a los elementos, o cómo las mismas personas se relacionan con los elementos de la naturaleza también, ¿no? Que hablan con los animales para pedirle permiso. Santi nos hablaba, ¿no? La abeja se enojó, ¿no? Hay que pedirle permiso al río. Y que explica también, quiero decir, esa relación con los elementos de la naturaleza y otros del universo, explica las luchas de resistencia, ¿no? Hacia estos proyectos con una lógica occidental y más extractiva, pues es que pues eso es naturaleza y es explotable y es aprovechable y nada más, ¿no? Entonces creo que sí, viene muy bien a tono lo que tú nos cuentas, ¿no? David Santiago tiene una pregunta y dice: en los procesos asamblearios dentro de la licenciatura, ¿qué capacidad de decisión y evaluación tienen los estudiantes respecto a sus procesos educativos y con sus formadores, formadoras? Ustedes que están en las asambleas. Sí. Pues las asambleas estudiantiles son de dos tipos. Son primero por grupos y después por todas y todos los estudiantes, ¿no? Por todas las generaciones. Entonces, en los grupos se discuten temas ya sea de convivencia entre las mismas y los mismos estudiantes, también en temas sobre cómo van las clases, cómo ha sentido las clases, también cómo se han sentido respecto a las tareas, a las actividades. Y entonces lo que se lleva es como se llevan unos puntos de reflexión hacia la Asamblea General, y ahí se discute de qué piensan las y los demás, ¿no?, al respecto. Y no solo se queda en eso, sino también se construyen propuestas para poder reorientar, pues en este caso concreto que se nos pregunta, pues cómo reorientar ciertas materias, ciertos procesos que están, a los que están ellos llevando a cabo en este semestre, ¿no? O sea, sí hay esa capacidad de compartir y de reorientar el contenido y la práctica de las materias. Claro, sí.
En algunas ocasiones no se trata, y es interesante la pregunta porque creo que es un desafío también, ¿no? Cómo de manera colectiva podemos todas y todos decidir hacia dónde orientamos nuestros aprendizajes. Creo que por ahí sí hay un desafío. Pero de manera particular lo que sucede también con docentes es que muchos docentes organizan su curso de tal manera que sea la discusión y el intercambio lo que guíe el aprendizaje y no el cumplimiento rígido de un programa, ¿no? Así como de este contenido lo tenemos que ver sí o sí hoy, sino más bien va fluyendo conforme el grupo vaya poniendo la pauta. Yo por lo menos eso es lo que he notado. Me parece que la pregunta es un desafío para nosotros y para muchos de cómo las y los estudiantes de manera incorporada también pueden decir algo al respecto, ¿no? Creo que sí es otra cosa que me deja pensando, ¿no? Y sobre todo teniendo como referente estas experiencias que ustedes están teniendo en la escuela campesina, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es importante pues pensarlos también, que hayan estos espacios no solamente de asambleas estudiantiles, sino asambleas estudiantiles con el equipo de facilitación, ¿no? Porque ese espacio, por ejemplo, todavía no está, pero es bueno, es un reto también, ¿no? Y es algo que nos puede permitir seguir caminando hacia algo diferente. Sí. Gracias por la pregunta, la vamos a dejar anotada. Sí. Pues ya nos queda poco tiempo, hemos estado platicando bastante. Creo que hay muchas cosas que se pueden decir. A mí la lección que me queda también es que la interculturalidad, más que un punto de partida, es parte del dinamismo de estos procesos educativos, ¿no? Que a veces nos coloca desafíos como este que nos acaban de plantear, o como el que ustedes se encuentran también. Y más que definir si las prácticas que tenemos acá son o no interculturales, es ver cómo la interculturalidad se está llevando a cabo en la práctica, ¿no? Y cómo vamos resolviendo, cómo vamos haciendo esas interacciones. Lo que tú decías acerca de documentos escritos en tzeltal, en tzotzil, en chol, pues sí, también es otro de los desafíos que tenemos. Yo lo he notado, por ejemplo, con compañeros cuando tienen que exponer sus trabajos, ¿no? En algunas ocasiones les hemos dicho, dilo en tu idioma, ¿no? Y en su idioma fluyen perfecto, ¿no? Porque la construcción lingüística es distinta a cuando la trasladas al español. Y hablan un montón. A mí también me ha pasado que al hacer ese ejercicio hablan muchísimo y cuando nos traducen eso al español lo dicen en 2, 3 palabras, Claro. ¿no? Entonces te das cuenta, claro, de la facilidad de la construcción de argumentos, pero la facilidad de expresión de cómo la comodidad de poder decirlo en su lengua materna es diferente, pero también hay cosas que se dicen en celtal, en tzotzil, que no existen en el español, ¿no? Y que por más traducciones pues no podemos tener, entonces ¿cómo le hacemos? Sí. A mí me queda la inquietud, no sé si alcanza, si nuestra productora nos da más tiempo, pero me queda la inquietud de que comentaban, por ejemplo, en el caso específico de la licenciatura, en los otros programas por su propia naturaleza, ¿no? Es gente, la mayoría también gente de organizaciones, más urbana, pero en esta, como tú decías, que estaba orientada hacia el trabajo de la comunidad, ¿cómo han visto que reaccionan hacia sí mismas las personas que vienen de ámbitos urbanos? ¿No? Cuando les dicen, pues, trabajemos la milpa, trabajemos el campo, ¿no? Otra vez hoy en la mañana que discutíamos sobre esto, una compañera hablaba y decía, pues es que yo como de todos estos movimientos tuve un arraigo identitario más fuerte, ¿no? Contrastándose con lo que veía y vivía con las otras compañeras. Entonces, eso, ¿no? Si ustedes, ¿cómo han reaccionado las y los colegas que vienen de estos ámbitos que denominamos más urbanos, ¿no? Que no están directamente ligados con el trabajo con la tierra, ¿no? Con el trabajo de producción agroecológica o agrícola? Sí, yo he notado que ese sector de las y los estudiantes, pues como bien se
se señala, no son de contextos pues, más cercanos a la producción de agricultura. Sin embargo, sí hay una disposición por parte de ellas y de ellos para el trabajo, para ese tipo de actividades, porque también ese sector es pues personas que de alguna manera traen consigo ya una inquietud por romper con digámoslo así, patrones de vida capitalistas consumistas, sino transitar hacia otras formas de vida, y entonces significan o resignifican el trabajo de la milpa pues de una manera importante. Y me parece que la apuesta de Mosh Vikil aquí es donde entra y tiene un gran papel, porque no solamente es este discurso, no solo se queda en el aula de hablar sobre agroecología, territorio, autogestión, sino que es un discurso en acción, y que ese discurso en acción pues se traslada justo a esto, a la vinculación comunitaria, a la semana campesina, a estas opciones que tiene el programa de vincularse o de revincularse con sus espacios y con otros. Por ejemplo, tienen lo de las jornadas campesinas, que es visitar los territorios de otras y otros compañeros. También tienen algo que se llama estancia, que también van a una organización a realizar actividades. Y también este último elemento que se integra al programa, que es la semana campesina, que es justo desarrollar un proceso de agricultura, en este caso de milpa, desde iniciar hasta la conclusión, ¿no? Entonces, esta apuesta formativa que tiene Mosh Vikil, pues de alguna manera rompe con esta apropiación discursiva que se tiene en muchas instituciones de la interculturalidad o de la agroecología, sino que es un discurso puesto en acción y que logra transformar y de alguna manera, no solo personalmente, sino colectivamente a cada una y uno de las y los estudiantes. Yo lo que he visto en estas personas que vienen de estos contextos más urbanos es que, bueno, primero vienen desde muy lejos, muchas, ¿no? Y que escogieron Mosh Vikil porque la licenciatura, porque quieren cambiar cosas personales, ¿no? Y yo siento que eso es como una cosa, un deseo importante de transformación, que hay un anhelo muy fuerte por volver al campo, bueno, no sé si volver o por ir al campo, ¿no? O sea, hay un anhelo de tener una vida, digamos, un poco más rural, o de tener una vida urbana un poco más sustentable también. Entonces, siento que viene desde ahí, ¿no? Hay el caso de una compañera que es ingeniera aeronáutica y que, o sea, ya está titulada y que de repente viene aquí a estudiar esta licenciatura y que aquí es donde ella siente que puede ser ella. Entonces, esto es muy lindo porque también siento que esta licenciatura no es un programa académico, ¿no? Y esta universidad es más que una universidad y que realmente es un espacio donde las personas, todas, porque nosotras también como facilitadoras tenemos transformaciones internas profundas y eso ha sido muy lindo, ¿no? Entonces, pues nada, siento que viene desde ahí y esta transformación yo también la he visto y ha sido muy lindo en los hombres que vienen de pueblos originarios que no entraban a la cocina por nada, que no levantaban su plato, que no lavaban su ropa, que no sabían hacer una tortilla, de cómo ahora van cambiando esos procesos y ya les están enseñando a sus hijos otras cosas, ¿no? De cómo se dan cuenta que también ellos pueden hacerlo, pero sobre todo deben hacerlo, ¿no? De por qué las mujeres no tenemos que estar lavándoles los platos, haciéndoles la comida, no sé qué, sino que ellos también están en su capacidad. Entonces yo siento que esa es una de las cosas más lindas que vienen acá y que ya con eso nos podemos dar por servidas, ¿no? Y o sea, como si queremos realmente lograr ciertas transformaciones y vemos que hay ciertas transformaciones individuales, pero también en lo familiar y que ojalá puedan incidir a lo comunitario, ya está, ¿no? Ya lo estamos logrando algo de eso. Sí. Pues sí, creo que lo que hemos estado platicando concuerda muy bien con la cita que hacía inicialmente acerca de que pensar la interculturalidad tiene que ser de manera contextualizada, ¿no? Con esto quiero decir que también seguramente en otros espacios hay otras formas de vivirla, hay otras contradicciones, otros desafíos, ¿no? Estos son los que también vivimos a diario
aquí en Mollviquil. Y pues hemos ido rescatando algunos de los que Chema y Luisa nos han ido compartiendo y que nos ayudan a pensar, y también ustedes que han compartido, ¿no? Pensar nuestro papel como facilitadoras y facilitadores de esos espacios de diversidad cultural. Pensar cómo trabajar y jugar con esas grietas que nos impone el sistema educativo formal. Pensar cómo establecemos diálogo y debate con la teoría para quitarle su grandeza y colocarla en un intercambio horizontal, ¿no? Pensar cómo transitar del reconocimiento también a la comunicación, al aprendizaje y a la visibilización de la diferencia, decía Luisa, ¿no? Pensar cómo integramos o cómo nos integramos a la comunidad o a las comunidades en nuestro proceso de formación, cómo revalorizar las experiencias y ponerlas en diálogo con la teoría, cómo hacer la traducción intercultural para el caso de nosotros los facilitadores y facilitadoras, y cómo alcanzar justicia lingüística, decía también Luisa, ¿no? Pues ya ven, son muchas aristas, cada una de ellas merece una discusión en particular, pero me parece que han salido justamente de compartir esto que estamos viviendo, ¿verdad? Y que tenemos que seguir trabajando. Entonces, pues yo me siento muy agradecido de que nos hayan compartido lo que ustedes van pensando también acerca de esto. Vamos a seguir con el asunto. Y a quienes ven el video o lo verán en diferido también, que ustedes puedan plantear sus propias cuestiones, ¿no? De cómo conciben, perciben y viven principalmente este asunto. Entonces, no sé, Roche, si hay algunas preguntas ahí en el chat, o si alguien que esté ahí sintonizando quiera decir algo. Todavía conectados, pero es la pregunta que les compartí. Sí. Pues les agradecemos bastante a quienes nos están acompañando, a quienes están siguiendo el video, también a la comunidad de aprendizaje de acá de Mollviquil, y pues a ustedes agradecerles que hayan aceptado la invitación, ¿no? Este es nuestro tercer conversatorio. Nosotros también hemos ido aprendiendo sobre la marcha y pues queremos seguirle dando difusión a esto, porque pues es una manera de contar las cosas que vamos haciendo acá, nuestras preocupaciones, nuestras interrogantes acerca del quehacer, y entrar en diálogo también con otras voces, ¿no? Para no quedarnos en la autorreferencia, como decía Chema. Entonces, no sé si quieran agregar algo de lo ya dicho, algún anuncio, también se vale. Pues para ir cerrando, me parece que algo importante de cómo se experimenta la interculturalidad, pues pasa por una dimensión institucional, de cómo se conformó, cuáles son sus finalidades, de dónde. También me parece que uno de los retos por ahí es el financiamiento para la continuidad de estos procesos alternativos. También que otra dimensión importante es el modelo pedagógico dentro de las clases, materias, para poder de alguna manera derribar esas barreras que la academia pues occidental ha planteado, ¿no? Y ha utilizado otras estrategias de aprendizaje, de enseñanza, y que también aquí también de los grandes retos es justo encontrar o formar facilitadoras que tengan esta visión, ¿no? Porque también hay personas que pues venimos de formaciones convencionales, ¿no? Y nos cuesta trasladar o de alguna manera traducir todos estos conocimientos de otras maneras, o aprender, desaprender. Entonces me parece que también es un reto importante para los procesos formativos interculturales, ¿no? Una planta docente o facilitadora que siga con esta apuesta pedagógica
Y también otra rubro importante es como esto de la vinculación comunitaria, ¿no? Justo esto de que trasladar la universidad a la comunidad y estas apuestas que hacen, en este caso Moshvikil, pues de alguna manera acerca a las realidades inmediatas a los estudiantes y que de alguna manera desromantizan muchas de la vida en el campo, de cómo es, de que también se trata de esfuerzo, trabajo, de alguna manera, entre comillas, limitaciones para aquellos y aquellas que vienen de otros contextos, y que también otro de los retos importantes que se vincula con esto es que los procesos formativos interculturales algunas veces no logran aterrizar en prácticas concretas profesionales a los estudiantes. Es decir, ¿qué voy a hacer cuando salga, ¿no? Entonces creo que este eje de vincularlos con la comunidad, de alguna manera aterriza muchas de las herramientas que de alguna manera se trabajan en los salones de clase. Y que también pues disminuye este otro desafío importante que es en dónde voy a trabajar o qué voy a hacer, ¿no? Entonces vemos acá cómo la apuesta es también generar tus propios procesos, ¿no? Tus propios procesos en tu tierra, con tu familia, en tu comunidad, y que eso de alguna manera no solamente genera un arraigo en el sentido de la comunidad, sino también en el sentido de arraigarse a las formas de vida personal, a tener un proyecto de vida personal ahí y no de alguna manera desarticular esto que de alguna manera tienen las universidades convencionales, que es pues irte de tu comunidad a otro lado para poder desarrollarte, ¿no? Profesionalmente, sino repensar en tu comunidad como un espacio para tu ejercicio profesional y al mismo tiempo para tu plan de vida. Entonces me parece que es importante este punto. Yo suelo agregar con esto que dices de plan de vida que aquí también en unas materias se ha trabajado el plan de vida digna, y creo que es como la apuesta personal que está, ¿no? Pero también es una apuesta colectiva, y es una apuesta familiar, y es una apuesta comunitaria, y creo que es hacia donde queremos caminar, ¿no? Hacia una vida digna. Claro. Más allá de lo que de la sustentabilidad, bueno, que claro, que la engloba y eso, pero que todo se resume en esta vida digna dentro de nuestros territorios, y que ojalá los contextos y que todo lo que está pasando pues permita, ¿no? que se pueda seguir en estos territorios, que se pueda seguir estando, que se pueda seguir caminando y que se pueda seguir transformando. Pues bueno, yo con eso lo dejo. Quiero agradecerles también por la invitación, por la charla, por toda la asistencia técnica también, y pues muchas gracias a quienes nos estuvieron siguiendo durante el conversatorio, por las preguntas. Sí. Y muchas gracias a todas y a todos. También pueden visitar nuestra página idhs.org, es verdad, Rosh. www.idhs.org, donde también está alojada la revista que estamos construyendo también desde acá, y donde ustedes pueden encontrar escritos sobre experiencias también, sobre testimonios, relatos de las personas que están en los distintos programas de formación que les comenté al inicio. Así que pues visítennos, conozcan más de Moshvikil y vengan a conocer también la reserva natural en la que está alojado el centro de formación. Que tengan una buena noche todas, todos, y nos vemos en el cuarto conversatorio, que será en octubre. ¿Sí? Gracias. Gracias.